Hola, hola, nuevamente aquí saludándote aquí en tu estación de Radio Verdad 99.5 FM. Estamos aquí muy gozosos porque Dios nos ha dado una oportunidad de vida más en este bello y hermoso amanecer. Así como se llama este tu programa, siempre habrá un nuevo amanecer. Tú crees que tú tienes cada día, cada puesta de sol, una nueva oportunidad de vida. Así que recuerda, si tuviste ayer un día triste, momentos de aflicción, no te preocupes, hoy puede ser que tu corazón pueda florecer un poco más y también recuerda que Dios te da la vida, Dios te da la oportunidad de que seas feliz, de que tengas gozo aún en tiempos de tribulación. Y vamos a empezar hoy nuevamente retomando esta lectura de este libro que hemos estado leyendo. Este ya sería el quinto programa de este libro, que se llama Victoria sobre la vida egocéntrica. Este es un manual para incrementar el discernimiento de Paul G. Caram. Muy bien, entonces vamos a retomar un poquito sobre lo que estuvimos hablando el programa pasado y vamos a ver que viene este apartado en la página 52 donde dice entendiendo al hombre. Vamos a ver que el hombre es una trinidad. Recordemos que estábamos diciendo lo que aquí nos comenta, viene una gráfica muy ilustrativa donde podemos entender un poquito más. Si tú quieres tener las copias de este libro para que puedas ver también las ilustraciones, también vienen unos cuestionarios como una evaluación de lo que tú has aprendido de esta lectura. Entonces yo te puedo proporcionar estas copias totalmente gratuitas si tú me mandas un mensajito de WhatsApp al 449-290-4106, 449-290-4106. Esto es este libro es como psicología cristiana, se podría decir, ya que pues nos habla de cómo el ser humano se comporta, cómo el ser humano reacciona, pero también cómo Dios nos hace ver cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar, quitando el egocentrismo de nuestra vida para poder tener una vida plena en Dios, en Cristo Jesús. Entonces aquí nos explica estas tres partes, que es muy importante que todos sepamos y conozcamos que el ser humano pues estamos compuestos de tres partes, ¿verdad? Que viene siendo el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿sí? El cuerpo viene siendo la parte tangible del hombre. Yo les digo que es el envase, ¿verdad? El que nos va a transportar, es el que nos va a llevar a hacer nuestras actividades diarias, el que nos ayuda pues, a recibir lo que el alma y el espíritu necesitan, ¿sí? El alma, ahí es donde habitan nuestras emociones y nuestra personalidad. Esto es muy importante saberlo porque en la Biblia menciona muchas veces esta área, nuestra alma, que la cuidemos, que cuides tu corazón, que cuides todo lo que Dios te ha dado, que hay en tu interior, porque a veces nos enfocamos más a cuidar nuestro cuerpo, en nuestro exterior. Pues sí, es bueno cuidar nuestro cuerpo, pero también nuestra alma y nuestro espíritu. El espíritu es nuestra vida misma. Dice aquí en Números 16:22 algo referente a esto, ¿verdad? Pues Dios sopló. Nuestro espíritu le da vida a nuestra alma y cuerpo. Sin duda alguna, sin espíritu, pues no seríamos pues un ser completo, porque como bien sabemos, nosotros tenemos conciencia, tenemos mm, toma de decisiones, tenemos raciocinio. Entonces, todo esto es lo que nos complementa, pero la parte espiritual dice aquí en Santiago 2:26, ¿verdad? El cuerpo sin el espíritu está muerto. Y mucha gente lo ignora esta parte del espíritu y se enfocan a fortalecer su cuerpo, su alma, pero ¿qué tal? El espíritu lo hacen a un lado. Yo les digo a mis pacientes que cuando nos duele el cuerpo, pues ¿a dónde acudimos? Al doctor, al médico, ¿verdad? Cuando nos duele la cabeza, el estómago, acudimos a un médico. Cuando nos duele algo en el alma, nuestro corazón, bueno, el corazón no duele, ¿verdad? Pero estoy hablando de nuestras emociones. Cuando algo nos aflige, nos preocupa, cuando tenemos ya problemas del pasado que nos están pesando, pues por lo regular la gente suele acudir a un psicólogo, ¿verdad? Que es mi profesión. Pero yo no solamente les hablo de estas dos partes. Yo a mis pacientes me gusta hablarles también de la parte espiritual, porque yo les digo, cuando el espíritu está decaído, cuando el espíritu
no está fortalecido, pues tenemos que acudir simplemente a Dios. Nadie puede ayudarte en esa área, solamente Dios. Y es cuando yo les doy la palabra a mis pacientes, a todos les comparto la Biblia y les digo, tienes que nutrir tu espíritu, tienes que nutrir esa parte en ti porque pues si estás débil en esa área no vas a tener ni paciencia, ni paz, ni gozo, nada, ni fe, no vas a creer, vas a estar preocupado y angustiado, ¿verdad? Entonces yo trabajo mucho en terapia, pues ahora sí que más que nada la parte espiritual, de ahí el alma y el cuerpo, ¿verdad? Pero principalmente le damos gran peso al área espiritual. Y pues vamos a ver aquí, consiguiendo con este libro, vamos a ver un poco, aquí nos dice en este apartado entendiendo al hombre. Ya sabiendo que somos esas tres partes, cuerpo, alma y espíritu, que fueron creadas por Dios para estar sujetas al Espíritu Santo. Estas tres áreas siempre tienen que estar sujetas al Espíritu Santo, tienen que ser limpiadas y redimidas, ¿sí? El hombre es un espíritu, necesitamos saber que nosotros tenemos esa parte que es como nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestras emociones, que vienen siendo el alma, y también el cuerpo, que viene siendo como ese envase, como les digo, ¿verdad? El que nos va a transportar, a trasladar, a ayudar, pero sobre todo el espíritu es nuestra vida, es el aliento que Dios sopló en el hombre y el día en que lo formó, eso sucedió. Le dio el espíritu y por eso se formó la vida. Entonces el espíritu da vida a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Lo que controla nuestro espíritu controla el resto de nuestro ser. Y aquí, esto creo ya lo había comentado el programa pasado, pero quiero que sí lo retomemos un poco. Dice, nuestro espíritu necesita ser limpiado. Podemos tener un espíritu altivo. En Proverbios 16-18 encontramos algo de esto. Nuestro espíritu puede resistir a Dios y no someterse a Él, y necesitamos un espíritu quebrantado. El espíritu podría decir, es nuestro corazón. Lo que nosotros somos en espíritu es lo que verdaderamente somos. Nuestro espíritu es el centro de nuestro ser. Nuestros más profundos motivos se hallan ahí y, y verdaderamente lo que adoramos está aquí. Lo que domina, nuestro espíritu determina lo que somos. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé un espíritu limpio, un corazón puro. No podemos discernir otros espíritus hasta que nuestro propio espíritu sea limpiado y rendido ante Dios, ¿sí? Y en 1 Corintios 2, 9 al 14 hay tres clases de espíritus. Nuestro espíritu, el espíritu de este mundo, que es el número 2, y el número 3, el espíritu de Dios. Cuando un hombre rechaza el espíritu de Dios, se hace vulnerable al espíritu del mundo. Por lo tanto, nuestro espíritu es el campo de batalla entre estos dos. Entonces, qué importante saber que si tú no tienes al espíritu de Dios, que es el número 3, estamos rechazando el espíritu de Dios y nos hacemos vulnerables al espíritu del mundo, que es el espíritu número 2, ¿verdad? Entonces, esto hace que entremos en batalla con nuestro propio espíritu, que es el número 1. Entonces, ¿por qué no entregarle todo nuestro espíritu a Dios? Saber que Él es el que nos va a fortalecer, que Él es el que nos va a guiar, que Él es el que nos va a ayudar en todo momento. Entonces vamos a ver ahora sí el apartado donde nos menciona entendiendo al hombre. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es vivificado y llegar a estar vivo para Dios. Eso es lo que sucede, un nuevo nacimiento en espíritu. Antes de esto, nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Muerte significa separación, no olvido, solamente separación. Entonces, en Efesios 2, 1 al 5 y 2 Corintios 4, 6, podemos leer un poquito más sobre este tema. Y vemos que en el nuevo nacimiento nuestro espíritu viene a la vida, llega a estar vivo para Dios y hay una nueva conciencia de Dios en la esfera espiritual. ¿Sí? También cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestro espíritu es sumergido en el Espíritu de Dios. Fíjense, nuestro espíritu es sumergido en el Espíritu de Dios. Imagínense esta escena. Cuando tú y yo hemos sido llenos del Espíritu Santo, esto sucedió. Pero el punto más alto de la espiritualidad es cuando el Espíritu de Dios puede fluir sin restricciones a través de un espíritu limpio, con las emociones del alma y el cuerpo en sujeción. Entonces,
el punto más alto de la espiritualidad. ¿Cuál es? Cuando el Espíritu de Dios puede fluir sin restricciones a través de un espíritu limpio, con las emociones del alma y el cuerpo en sujeción. Entonces, vemos aquí que estamos hablando del alma y del cuerpo. Un alma limpia y un cuerpo en sujeción, sin excesos, sobre todo, ¿verdad? Ahí ya estamos abarcando muchos trastornos alimenticios. Entonces tenemos que tener cuidado con estas dos áreas y sobre todo poder estar limpios de espíritu para que el Espíritu de Dios fluya en cada uno de nosotros. Vamos a ver, aquí nos dice, la vida ideal es aquella en la cual el espíritu controla el alma y el cuerpo. Antes de la caída, el espíritu tenía dominio completo sobre Adán, como Dios lo había planeado. El hombre es un ser espiritual y debe de ser gobernado por el espíritu. Con la caída, las tinieblas y la separación entraron en el espíritu del hombre. Dios le había dicho a Adán acerca del fruto prohibido. El día que de él comeréis, ciertamente moriráis. Entonces eso lo encontramos en Génesis 2:17 y también en Génesis 3:3. ¿A qué se refería esta parte? Bueno, pues aquí él se refería a una muerte espiritual, no física, ¿sí? El día que de él comeréis, ciertamente moriráis. Entonces, esa muerte espiritual iba a suceder. Adán no murió ese mismo día, vivió 930 años más, pero una muerte espiritual ocurrió, la cual causó que su cuerpo empezara a morir. Desde la caída ha sido una batalla cuesta arriba el ser espiritual. Y a menudo el alma y el cuerpo están gobernando, en vez de que el espíritu lo haga. Entonces lo ideal es que el Espíritu de Dios controle el espíritu del hombre, el cual a su vez controlará el alma y el cuerpo. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero pues vamos a ver qué problemas suceden cuando estamos siendo dominadas por el alma. En Hebreos 4:12 podemos leer algo de esto. Y vamos a ver qué nos dice en esta parte. Dios quiere que su pueblo sea espiritual, no anímico. A menudo el alma, o sea, las emociones, temores, caprichos, parcialidades, se atraviesan en el camino del espíritu y evita que éste pueda fluir, que pueda fluir el Espíritu Santo. Una persona dominada por el alma es dominada por sus emociones, simplemente por sus emociones, las cuales traen depresión, desánimo y otros sentimientos. Dios quiere que entendamos la diferencia entre el alma y el espíritu. Y vemos que la palabra de Dios divide el alma del espíritu. Lo vemos en Hebreos 4:12. La palabra de Dios puede mostrarnos lo que es genuinamente espiritual, o sea, lo que se origina del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu, y que está viniendo del alma o de las emociones. La palabra de Dios nos puede mostrar cuáles son nuestros verdaderos problemas y por qué siempre estamos deprimidos o enojados. No necesitamos ir a un psiquiatra para que nos lo haga saber o nos lo diga. En Hebreos 4:12 vemos que la palabra de Dios divide el alma del espíritu. Separa lo psíquico, o sea, los sentimientos, los temores, los estados de ánimo, los pensamientos naturales, etc., de lo que verdaderamente es espiritual. Y la palabra de Dios no solo nos muestra lo que es del alma o emociones, sino también revela los motivos más profundos de nuestro espíritu. La palabra de Dios encuentra nuestros problemas y nos muestra lo que está mal en nuestra alma, o sea, nuestras emociones, y en nuestro espíritu, o sea que hay motivos por el cual no estamos haciendo las cosas bien y por el cual nos sentimos así. Entonces es como una luz que se enciende en nuestro interior. La exposición de tus palabras alumbra, nos dice en Salmo 119 en el 130. Entonces, muchas veces no podemos señalar nuestros verdaderos problemas, pero la palabra de Dios los identifica y los sana. Debemos vencer lo propio del alma, porque cuando somos dominados por nuestros sentimientos, no somos firmes de carácter y no podremos tomar esas decisiones de acuerdo con nuestras emociones. Las emociones son muy parciales. La lástima, la necesidad, no deben de empujarnos a ir al campo misionero. Un llamamiento divino, sí. Entonces las personas que son dominadas por el alma son muy vulnerables a la influencia de otros espíritus que se mueven cerca de ellos, los cuales pueden apartarlos de los propósitos de Dios. No obstante, las emociones pueden ser buenas si son producidas por el Espíritu de Dios. Entonces, el alma no debe gobernar. Tenemos que saber esto.
¿El espíritu con la cobertura del Espíritu de Dios? Sí. El alma debe de estar bajo control del Espíritu y del Espíritu Santo. Aquí tenemos algunas otras evidencias del señorío del alma, o sea, de las emociones del alma. Estas son infatuación, o sea, la fantasía de un mundo irreal. Esto no significa gobernar nuestro espíritu. Lo vemos en Proverbios 4:23. La histeria. La esposa de Job estaba histérica. Ella le dijo que maldijera a Dios y se muriera. A las mujeres se les exhorta a que sean sobrias, dice este texto, ¿verdad? Temores. El espíritu de una persona puede estar sano, pero los temores del alma pueden bloquear el fluir del Espíritu y del Espíritu Santo. La parcialidad, emociones que favorecen a unos más que a otros. Es el amor carnal y entorpece el discernimiento. Esa es la parcialidad. La autocompasión, el mal humor, las depresiones, las opresiones, estar bajo nubes oscuras frecuentemente. Estar autocompadeciéndonos, ¿verdad? La sospecha e imaginaciones, las personas que viven en la esfera del alma y son susceptibles a eso. También vivir por emociones en lugar de vivir por la verdad. Debemos de caminar por fe, no por vista. El humanismo es simpatía y emociones. Niega que habrá un juicio, ¿sí? La falsa guianza, guiarse por las emociones, los escalofríos, las mariposas en el estómago y los fenómenos ahí raros que luego a veces mencionan ya en este mundo la gente. También la incapacidad de ser objetivo, debido a que las emociones están fuera de control, lo irracional, son algunos de estos que pueden ser también problemas del espíritu. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son estos problemas que tenemos los seres humanos al ser dominados por el alma. Y aquí en este mismo apartado viene la tentación. Cuando Jesús fue probado en el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando fue probado, en el espíritu, en el área de los motivos y adoración. Esa fue su prueba, ¿verdad? En Mateo 4:8 nos lo menciona, cuando le dice Satanás, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces lo tentó en la área espiritual. En la parte del alma, que es en el área de las emociones. En Mateo 4 del 5 al 6 podemos ver también algo de esto, que le dice, échate abajo, demuestra quién eres. Entonces, como un sentido de egocentrismo, ¿no? De decir, pues si tú eres Dios, entonces, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te echas abajo? ¿Vas a sobrevivir? ¿No vas a morir? Como diríamos en el mundo, ¿verdad? Le picó el ego, le quiso como, pues sí, retar en esa parte del alma, en la parte del cuerpo, en el área de los apetitos cuando él tuvo hambre. En Mateo 4 del 3 al 4 le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ahí es cuando también, o sea, para saciar su hambre, ¿verdad? Le dice, bueno, pues si tú puedes hacerlo, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Si tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces, Jesucristo fue tentado también, fue tentado y él no cedió. Entonces, es cuando nosotros también tenemos que, pues, estar fortalecidos en nuestra parte espiritual para poder vencer esas tentaciones, para poder vencer el caer en pecado. Así que tenemos que seguir alimentando nuestro espíritu, no solamente el cuerpo, no solamente el alma. Y ahora vamos a ver cuáles son las orientaciones para adquirir discernimiento. Dice aquí venciendo lo psíquico. Cuando decimos que una persona es psíquica, queremos decir que es gobernada por su alma, por sus emociones y su mente natural, en lugar de ser controlada por su espíritu o por el Espíritu Santo. El hombre o mujer psíquico es afectado por problemas en el alma como depresiones, complejos, temores, ira, autocompasión, etc. Pero para tener discernimiento, el alma del creyente debe de llegar al reposo. Todo malestar y confusión debe de ser limpiado dentro de él, antes de que pueda comprender lo que está sucediendo fuera de él. Lo ideal es que seamos gobernados por nuestro espíritu, el Espíritu de Dios moviéndose a través de nuestro espíritu, con el alma en sujeción. La mente natural y las emociones deben de ser dominadas por nuestro espíritu y por el Espíritu de Dios. Cuando el espíritu está gobernado, somos espirituales. Dios quiere que seamos espirituales, no psíquicos. Los cristianos inmaduros son gobernados y guiados por su alma. Vamos a ver aquí dividiendo el alma y el espíritu. Número 1.
Algo que se dice con dulzura, agradable al oído, no puede ser bueno. Nuestra inclinación es aceptar lo que es dicho con gracia, pero rechaza lo que es severo o rígido. Desafortunadamente, el tono no es un método infalible para juzgar si algo es de Dios o no. Satanás puede ser elocuente y amable. Sus ministros a veces parecen muy justos. Podemos leerlo en 2 Corintios 11 del 13 al 15. Entonces, no hay que dejarnos engañar por las tácticas de Satanás. Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones. Lo encontramos en 2 Corintios 2:11 o también algo de esto en Romanos 16:18. Dulzura, bondad y tonos suaves no son necesariamente evidencias seguras de una verdadera unción. La mujer adúltera de Proverbios 7:21 era suave y dulce. Entonces hay que tomar en cuenta esto que no tenemos que caer en situaciones o ser endulzados, ¿verdad? Con palabras a nuestro oído como, ay, qué bonito suena ese mensaje, qué bonito se ve que su vida, todo bueno, o lo que dice es muy bonito, pero no sabemos las intenciones del corazón de la persona. Entonces, tenemos que distinguir que no porque algo sea agradable al oído, tenga que ser bueno, ¿sí? Tener ese discernimiento. El número 2 es, si se desvía en algo, aún recibirá confirmaciones. Vamos a ver de qué nos habla esta parte. No se envuelva demasiado con confirmaciones, señales, números, nombres, coincidencias u otros fenómenos. Y muchos de estos pueden ser pueden ser del alma, y un cristiano puede creer equivocadamente que está siendo guiado por Dios. Hace ya algunos años, dice aquí, la persona que está escribiendo este libro dice que era maestro en un instituto bíblico donde había un joven muy guapo, el cual era 25, del cual 25 muchachas habían tenido la misma revelación y habían dicho, ¿verdad? Según estas chicas, que él era su futuro esposo. Fue sorprendentemente increíble cuántas confirmaciones infalibles algunas de ellas habían recibido. Todo venía del alma. Y dice aquí, recuerdo a un hombre que tenía siempre en mente el nombre de una muchacha llamada Jenny. De pronto, estaba manejando una carretera cuando vio un anuncio gigante que decía, ¿no quisieras tener una Jenny? Lo que quiero decir es que cuando tenemos algo en mente, lo veremos y lo oiremos por todos lados y saltará sobre nosotros en cualquier rincón. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, no ser guiados por lo que nuestra alma nos quiera decir, nuestras emociones, nuestros sentimientos. A veces deseamos tanto algo que decimos, voy a buscar alguna señal que Dios me mande esto que yo quiero y si es para mí, Dios me lo va a revelar, pero estamos buscando motivos e intenciones hasta que pues nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras emociones nos hacen creer que es una confirmación, pero entonces nos está desviando de lo que podemos recibir a través de esas confirmaciones falsas. Tiene que tener mucho cuidado y tener discernimiento de lo que de verdad Dios nos quiere enviar. A veces no es lo que queremos, no es lo que anhelamos, pero es lo mejor para nosotros porque Él sabe lo que nos conviene. Entonces hay que cuidar esa parte y confiar que Dios tiene algo mejor para nosotros. El número 3 es los hombres buenos cometen errores. Ministros maduros algunas veces dicen cosas que Dios no les ha guiado a que digan. Dios reprendió a Natán, el profeta, por decirle a David algo con su mente natural. Lo podemos ver en Primera de Crónicas 17 del 1 al 6. También hay que recordar la vez que Elías estaba hablando por Dios en Primera de Reyes 18:21 y al momento que dijo cosas de su propio espíritu, como cuando dijo solo yo he quedado profeta de Jehová, en Primera de Reyes 18:22 vemos algo de esto. Entonces es tan fácil cambiar del Espíritu de Dios a nuestro espíritu cuando estamos ministrando los dones del Espíritu. En Levítico 4:2-3 Dios llama nuestra atención al hecho de una congregación completa que puede estar pecando por ignorancia, porque el sacerdote ungido está en ignorancia.
En Levítico 4:13 podemos ver algo de este tema. Hay que examinar las profecías y explicaciones. Las profecías no siempre son correctas. En Deuteronomio 18:21 podemos leer algo de esto referente a este tema. Entonces hay que tener cuidado con las profecías que instruyen o dirigen, especialmente las que tienen que ver con el matrimonio. No hay que poner nuestra vida y nuestra eternidad en una profecía, y hay que asegurarnos de haber buscado a Dios y de que su decisión tenga una base espiritual. Si es divorciado o incrédulo, su compañero en ese prospecto, hay que recordar que el divorcio es un voto o un pacto quebrantado. Entonces, aquí pues nos habla esta parte de las profecías, ¿verdad? Pero pues sabemos que los profetas pues fueron instituidos según Dios, según lo que ya está escrito en la Biblia. Cuando una persona llega y nos dice yo profetizo que esto va a suceder en tu vida, tenga mucho cuidado, no hay que creer tantas cosas y también que exista en esta parte donde una persona pueda revelarnos algo sobre nuestro futuro, pueden caer en la adivinación y eso no le agrada a Dios. No pueden saber lo que va a suceder o quién es la persona indicada para nuestra vida, solamente Dios, y hay que tener este discernimiento, no consultar personas que nos quieran decir sobre nuestro futuro porque eso a Dios no le agrada. Tenemos que tener fe, creer en Él, creer que pues Él nos va a mandar. Si tú estás buscando pareja, Él te va a mandar tu pareja. No necesitas que una persona te diga es Él, es ella. No, solamente Dios te lo va a hacer saber en su momento y te va a acomodar todo para que se dé algo pues según su voluntad. Entonces hay que tener ese discernimiento, no consultar personas falsas o ministros que se digan ser profetas y quieran estar dando opiniones sobre tu vida que pues solamente Dios tiene ya preparado para ti. No podemos poner nuestras decisiones en la vida de otros. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener discernimiento. El número 4 es nuestra opinión acerca de una persona se basa en cómo nos hace sentir. De acuerdo con una encuesta, nuestra opinión acerca de una persona se basa en un aspecto fundamental más que en cualquier otra cosa. Cómo nos hace sentir, ¿verdad? Por ejemplo, un timador con un buen humor y carisma puede tener la habilidad de hacernos pensar, bueno, pues de todo no es tan malo. Por otro lado, alguien que tenga un buen carácter pero carece de carisma puede ser el último en nuestra lista de favoritos. Esto demuestra que somos guiados por el alma, no espirituales. Entonces, no es una forma segura de valorar el carácter. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues también no dejarnos guiar, pues porque es simpática la persona y me cae bien, tiene sentido del humor y cuidar también con qué tipo de personas estamos dejándonos influenciar, tener ese discernimiento, ¿sí? Vamos a ver que pues hay personas muy carismáticas que se les da el ser amables o cordiales, pero también tienen otras intenciones, ¿sí? Tenemos que cuidar esta parte, no solamente dejarnos guiar por la emoción de que pues es que me cae bien, es simpático, es alegre, pero también por otro lado pues hay conveniencias, hay otras situaciones que te pueden llevar también a cometer algún pecado, ¿no? Entonces hay que cuidar y tener discernimiento con qué tipo de personas vamos a relacionarnos, si son meramente pues nos llevan a la parte del alma, emocionales, amistades emocionales o relaciones emocionales, pues también tenemos que ver si hay algo espiritual que nos ayuda, que podemos aprender de su testimonio, de lo que nos pueda aportar según sus vivencias espirituales, no sé. Hay que analizar y tener ese discernimiento, no solamente dejarnos guiar por la forma de ser de las personas. El número 6 es tener cuidado con el poder de las sugerencias. Las palabras son creativas. Un hombre oró un día en una iglesia: Señor, sana todas nuestras diferencias. La oración sugería que todos estaban peleando, ¿sí? Pero no era así. Satanás usa frases y oraciones como esta para crear desunión. ¿Sí? Cuando él decía, Señor, sana todas nuestras diferencias. Entonces, motiva a que todo el mundo piense
¿quién estará contra quién? Entonces hay que tener cuidado con el poder de las sugerencias. Hay que recordar que también las profecías y exhortaciones tienden a llevarnos a cierta dirección, sean de Dios o no. Entonces hay que reconsiderar esto que vamos a nosotros a decir, lo que va a salir de nuestra boca, ¿sí? No crear mm, falsos problemas o falsas expectativas de otras personas y cuidar qué estamos usando. Por ejemplo, aquí la oración, hay que tener cuidado. Dice aquí con el poder de las sugerencias, o sea, no sugerir otras cosas que no existen. Si están aquí generalizando sobre diferencias entre algunos hermanos, pues se puede entender o dar a entender otras cosas que aún no existen. Entonces hay que tener ese cuidado. Vamos al número 7, dice, examine las unciones y sensaciones. Satanás también tiene unciones, ¿sí? Es el querubín ungido mencionado en Ezequiel 28:14 y falsifica todo lo que es real, incluyendo la unción. La música de Satanás tiene una unción falsa. Los ministros de Satanás aparentan ser justos y lógicos, pero están inspirados por una falta de unción. Lo vemos en 2 de Corintios 11:13 al 15. Los cristianos llenos del Espíritu pueden ser afectados por sentimientos. Puede que sientan escalofríos al oír el himno nacional o derramar lágrimas al escuchar violines en alguna escena triste de una película. La música militar inspira sentimientos de fortaleza y agresión. El amor, el odio, la ira y la venganza se mezclan en nosotros cuando nos dejamos absorber por una película. A veces, lo que designamos como testimonio del Espíritu no es nada de eso. Es muy fácil percibir un testimonio de las cosas que queremos oír y es difícil percibir el testimonio del Espíritu para las que no queremos oír. Entonces, a menudo las cosas que más necesitamos oír son las que menos queremos oír. Aquí nos habla de no dejarnos guiar por la emoción de lo que percibimos, ¿sí? Cuando esas sensaciones nos llegan como de tristeza, de aflicción o que sensibilizan alguna parte de nosotros, hay música ciertamente que suele sensibilizar y nos hace sentir tristes o derramar alguna lágrima, pero eso no quiere decir que nuestro espíritu esté, vamos a decir, en la parte espiritual de Dios. Ese es el espíritu mismo que nos hace, pues sí, tener esa sensación sobre alguna melodía, alguna canción, alguna película. Entonces hay que cuidar y identificar. Esta sensación es mía, es meramente pues carnal, como lo tenemos que decir, ¿verdad? Según lo que Dios nos ha dado, nuestras emociones y tal vez hasta nuestros pensamientos, nuestras situaciones, nuestras experiencias, nuestras vivencias, lo que nos hace sensibilizarnos ante una situación, pero no relacionarlo todo a lo espiritual, porque a veces cometemos errores por querer pues relacionarlo a que pues Dios me ha sensibilizado y me dice esto. Hay que tener mucho cuidado porque no es verdad. A veces somos sensibilizados solamente en el alma, no en el espíritu, ¿sí? Entonces hay que examinar esas sensaciones porque Satanás puede usar esto para pues malinterpretar cosas o caer en pecado. El número 8, Satanás puede dar paz basada en presunciones. Hay una falsificación para todo esto que es genuino. Satanás le puede dar al hombre o a la mujer paz, una paz falsa que está basada en presunción. Hay muchas personas que sienten que están listas para ir al cielo, pero no lo están, y le dirán que tienen paz. Esta es la paz de Satanás. Algunos cristianos que han caído en el error sienten que lo han practicado y que están en lo correcto. Esto también es la paz de Satanás. Es un engaño. En general, George Patton tomó ese riesgo temerario durante la Segunda Guerra Mundial. Él basaba su valentía en la reencarnación. Él creía que había vivido antes y que iba a vivir otra vez, y que sabía cómo iba a morir. Así que todos los riesgos que tomó estaban basados en una paz falsa, que era un engaño. Entonces hay que tener cuidado con esas presunciones, con sentir, aquí nos habla de una paz, ¿verdad? Una paz que Satanás nos puede dar, pero no es una paz de la cual nosotros podamos estar tomados de Dios y decir, yo creo y confío en lo que tú tienes para mí, porque si nosotros tenemos esa paz a través de lo que nosotros podemos darnos según la paz del mundo,
Entonces va a ser una paz falsa, va a ser algo vacío, sin fundamentos, sin nada de lo que Dios te quiere dar a ti. Entonces hay que tener cuidado, no basar nuestras presunciones, nuestros, lo que creemos que va a pasar, ¿verdad? Que decimos, yo sé que va a pasar esto y voy a estar tranquilo porque yo sé que esto va a suceder, ¿no? Entonces tengo paz, pero es una paz falsa porque tú no sabes lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, esta persona que creía en la reencarnación, él pensaba que ya sabía cómo iba a morir y eso le daba paz, pero es una paz errónea, equivocada. Nadie sabe y para empezar, pues la reencarnación no existe, eso todos lo sabemos, ¿no? Entonces, no creer en cosas falsas, teorías falsas que nos hacen sentir una paz momentánea y pues una paz que no nos va a ayudar a vivir una vida espiritual, sino vivir y confiar en mi conocimiento, en mis teorías, en lo que yo creo y eso pues yo creo que es una aberración, ¿verdad? A Dios no le agrada esto y hay que cuidar de caer en esa falsa creencia. El número 9 dice, Satanás puede imitar casi cualquier cosa que Dios hace. En Mateo 24:24 y en Apocalipsis 13:13 al 14 podemos encontrar algo de esto. El engaño es un espíritu poderoso. No debemos pensar que podemos discernir asuntos por nuestra gran inteligencia, porque no podemos. Es solo por la misericordia de Dios y por caminar cerca del Señor en humildad que seremos preservados del engaño. La Escritura nos amonesta a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento o ser sabios en nuestra propia opinión. Lo vemos en Romanos 12:16 y Proverbios 3 del 5 al 7. Hay que tener cuidado con los libros que hablan acerca de los ángeles. Recientemente la iglesia ha sido invadida por libros acerca de visitaciones angelicales. Desafortunadamente, muchos de los encuentros con ángeles mencionados en estos libros fueron los ángeles caídos. Aunque sus ojos sean abiertos para ver el mundo espiritual, ángeles, espíritus, etcétera, no podrán discernir si son ángeles buenos o malos, porque los ángeles de Satanás también pueden ser bellos. Smith, José Smith, ¿verdad? Fue fundador de los mormones, tuvo una visitación angelical. Recordemos esta parte y vamos a ver qué nos dice referente a él, ¿verdad? Entonces él empezó una nueva religión y empezó porque Joseph Smith no tuvo la precaución de retar la realidad del ángel. El ángel Monorí es un ángel satánico. Lo vemos en Gálatas 1 del 8 al 9. Y hay que tener cuidado con todo esto. Hay gente que, pues, yo he escuchado que acuden con personas que, eh, pues, no dejan de ser personas que practican el ocultismo, pero dicen que son buenos, que porque tienen a ángeles y santos y todo esto, pero son mentiras, ¿verdad? Porque entonces esto no existe, no podemos, como habíamos dicho, adelantarnos al futuro, a lo que Dios tiene para nosotros, porque un ángel se los dijo, porque como bien dice aquí, pues puede ser un ángel caído, nadie nos dice que es un ángel de Dios, entonces hay que tener cuidado y no creer en estas cosas. Número 10 para la guianza, nos dice, no se envuelva demasiado en impulsos o adversidades. Algunos cristianos se sienten advertidos o frenados por Dios cada vez que tratan de tomar alguna decisión. Este es un problema psíquico. La indecisión es una atadura y puede destruir al hombre. En efecto, la indecisión es que el hombre no hace nada. Yo sugiero que no necesariamente busque un impulso de Dios para seguir adelante o para detenerse. Verdaderamente hay impulsos y advertencias de Dios, pero no hay que llevarlos al extremo porque esto lleva a una atadura. Si siempre está buscando esto, entonces lo obtendrá, pero no vendrá de Dios. Entonces, tenemos que pues cuidar que no caigamos también en el impulso, en querer hacer las cosas desenfrenadamente, porque pues Dios dice que también en la Biblia, ¿verdad? Nos dice que examinemos, que cuando tengamos algún plan, que lo platiquemos, que lo planeemos bien, que lo podamos nosotros, ¿cómo se dice? Comentar a lo mejor con alguien que nos pueda orientar, algún mentor o gente sabia, ¿verdad? Entonces,
no actuar por impulsos, porque también eso es, pues sí, es peligroso, tener ese discernimiento. También nos habla aquí de la indecisión, ¿verdad? Que es una atadura y puede destruir al hombre. Entonces también cuando no nos decidimos hacer lo que Dios quiere y lo que a Dios le agrada, entonces pues está ahí una lucha, ¿no? O sea, es que yo sé que Dios quiere que haga esto, pero estoy indecisa, no quiero, no puedo, no sé cómo. Entonces esa duda te va a hacer retroceder y no tomar la decisión de decir, pues si yo sé que Dios me está llevando por este camino y volvemos a la parte del discernimiento, discernir hacia dónde voy, si según la palabra de Dios es correcto, según lo que Dios está mostrándote según tus dones, tu servicio que tú puedes ofrecer a la gente. A veces, por ejemplo, nos llaman a servir en una área, pero estamos dudando tanto que decimos, pues es que no sé si es esto y dudamos tanto que dijimos, no, mejor no. Entonces ya no hicimos lo que el Señor ya tenía planeado para nosotros, que era brindar un servicio a la iglesia o a algún ser cercano que necesite pues esa ayuda, ese apoyo espiritual, ¿no? Que tú le puedas brindar a través del Espíritu de Dios. Entonces, es importante también pues no tener tantas dudas, sino confiar en Dios, tener esa guianza de Dios siempre. El número 11, la evidencia de la unción verdadera. Lo complicado se hace simple. La verdadera unción hace las cosas claras y fáciles de entender. También será lavado y sentirá limpio cuando escuche la verdadera palabra de Dios. En Juan 15:3 leemos algo de esto. Entonces hay que preguntarnos a nosotros mismos después de cada sermón, ¿cómo me siento? ¿Limpio o sucio? Algunos sermones nos hacen sentir sucios también, pero si el sermón es vago, confuso y difícil de entender, esto probablemente es una evidencia de que la unción no es pura, nos dice este texto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que, pues sí, cuando un predicador habla de algo que nos pueda hacer sentir mal, sentir, dice aquí, que algunos sermones nos hacen sentir sucios, pues entonces puede ser pues un sermón que lejos de ayudarnos a levantarnos, de limpiar nuestro corazón, tal vez nos va a hacer sentir culpables, más culpables de cosas que a lo mejor Dios ya perdonó, ya sanó en nosotros. Entonces tenemos que también tener ese discernimiento. Si un predicador se pone a predicar cosas que pueda saber sobre cada uno de nosotros y usa el púlpito para menospreciar o para hacer sentir culpable a otro, pues esto no es agradable a Dios y tenemos que tener ese discernimiento, no aceptar todo lo que el predicador esté diciendo y hacernos sentir mal, porque pues una predicación, pues sí, ciertamente es para reflexionar, sí, ver cómo está nuestra vida, pero no para juicio, sino para poder cambiar, poder limpiar nuestro corazón y sentir esa limpieza, no quedarnos con un corazón sucio y decir sí, sí soy esto y recriminarme y pues no caer en la culpa, porque pues si tú ya confesaste tus pecados y Dios ya te limpió, tú cree en eso y si alguien más quiere culparte o hacerte sentir mal, no caigas en eso porque pues eso no proviene de Dios. Dios quiere que tú te sientas bien, que sepas que Él ya te perdonó, que si tú ya no estás practicando ese pecado, pues tú puedes y tienes la oportunidad de limpiar tu corazón cada día, de arrepentirte cada momento de tu vida y entonces empezar un nuevo día, empezar un nuevo momento cada día con Cristo, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que tener este discernimiento. Aquí ya leímos estos 11 puntos que nos dice aquí que nos dividen el alma del espíritu. Y hay que tener cuidado, tener ese discernimiento y seguir adelante. La palabra de Dios es la que nos va a dar todo este conocimiento, esta sabiduría que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que esté carente de sabiduría, pídala y el Señor se la dará. Entonces, cuando nosotros tenemos este discernimiento, podemos también elegir lo que es bueno para nosotros, lo que no lo es. Entonces, yo te invito a que no te pierdas el siguiente programa que vamos a hablar precisamente de las directrices para una buena doctrina.
las razones por las cuales los cristianos tienen error, ¿sí? Voy a mencionar unas así en breve para que tú te quedes esperando el siguiente programa. Yo sé que ha sido de bendición para tu vida, espero que lo sea como lo ha sido para mi vida. Entonces, nos habla aquí, por ejemplo, de la falta del conocimiento de la Biblia. Como les mencionaba, la Biblia nos va a decir todo, ahí viene todo lo que nosotros podemos hacer y tomar para nuestro bien. También la inmadurez, las personas que son instruidas incorrectamente, el pecado de la presunción, no comprobar una revelación, estar sinceramente equivocado, voluntariamente ignorante, una mente cerrada, también demasiado independiente, un deseo de cualquier cosa sensacional, una verdad desequilibrada, un simple ingenuo también, el orgullo, los motivos incorrectos, el engaño enviado por Dios y incapacidad de recibir de otro. Así que no te pierdas el siguiente programa. Si tú no escuchaste completa este programa del día de hoy, te invito a que lo escuches el lunes a las 9 de la mañana, la repetición, o también a través de mi canal de YouTube. Lo puedes encontrar en Siempre Habrá un Nuevo Amanecer. En YouTube lo puedes ver este y otros programas anteriores. Hemos estado leyendo, hoy es el día número 5 de esta lectura de este libro que estamos llevando aquí en tu programa Siempre Habrá un Nuevo Amanecer. Estamos con este libro de Victoria sobre la vida egocéntrica, un manual para incrementar el discernimiento de Paul G. Caram. Entonces, si tú quieres este material, yo te lo puedo proporcionar de manera gratuita en copias, así que te dejo mi número de teléfono por si tú gustas obtenerlo. Puedes mandarme un mensajito de WhatsApp al 449-290-4106. 449-290-4106. Yo soy Belén Solís. Te dejo mi contacto. Si tú quieres este material, te lo puedo proporcionar. Entonces, yo me despido. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Tengan una excelente vida también. Cerca de Dios, no te apartes. Dios quiere estar contigo y quiere que tú estés con Él. Así que estemos siempre, siempre fieles ante Él. Y pues Dios nos dará su bendición. Dios te bendiga. Excelente día. Te voy a dejar con un canto hermoso y pues que tengas un bonito día. Hasta pronto. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino a la tierra, tu voluntad sea aquí como en el cielo.